Nosotros hoy vamos a estar hablando sobre gestión de costos, ¿sí? La charla se llama Concepto de costos fijos y variables, impacto en precios y aplicación de flujo de fondos con casos prácticos, ¿sí? La idea es que vayamos repasando una serie de conceptos teóricos, primero, algo general para introducirnos en la temática de costos, primero, ¿sí? Para entender qué es un costo y algunas cuestiones relacionadas, y luego, esa parte la voy a dar yo, ¿sí? Mi nombre es Diego, yo soy licenciado en Administración, como dijo Hernán, y la otra parte va a estar a cargo de Gabriel, ¿sí? Que es economista, él va a dar la parte de un pequeño caso práctico para tener en cuenta la aplicación, ¿sí? Concreta y práctica ya de la gestión de costos, que creo que es muy importante para ustedes, calculo, ¿no? Que entiendo que se dedican a algún emprendimiento, entonces la cuestión de la gestión de costos es fundamental, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar, sin más, así ya pasamos este inconveniente técnico que tuvimos y arrancamos, ¿sí? Bueno, primero, ¿qué es un costo? ¿Sí? Vamos a ir a algo básico, a saber qué es un costo, ¿sí? Y vamos a arrancar con el concepto de costos, ¿sí? El concepto de costos es el sacrificio incurrido para adquirir bienes o servicios con el objeto de lograr beneficios presentes o futuros, ¿sí? Ejemplos de costos son, por ejemplo, el alquiler de un local, si tienen, por ejemplo, comercialización, los salarios, en caso de tener algún personal en relación de dependencia, o mismo se puede considerar, en el caso de emprendedores, se podría considerar el salario como la contraprestación, ¿sí? El costo de del trabajo, ¿sí? Después sería la materia prima, ¿sí? Los insumos, toda la materia prima que se requiere para un proceso productivo, ¿sí? O de servicios. Y los servicios adquiridos por terceros. Eso es, por ejemplo, la luz, el agua, el gas, ¿sí? Bueno, la definición de costos es fundamental en todo negocio, fundamentalmente porque sirve tanto para administradores, ¿sí? Administradores del ente, administradores de la empresa o de la organización, y también, obviamente, para el propio emprendedor, ¿sí? El que tiene un emprendimiento, un pequeño o mediano emprendimiento, requiere tener esta información, ¿sí? Los costos es ni más ni menos que es tener información para la toma de decisiones, ¿sí? La pregunta central que yo me tengo que hacer cuando voy a analizar costos es si mi empresa es rentable o cuán rentable es, ¿sí? Para ello yo necesito realizar un análisis de costos, ¿sí? Porque si no, no puedo conocer si efectivamente estoy teniendo una rentabilidad, ¿sí? O si no me está dando el negocio, por decirlo de una manera clara, ¿sí? Y fundamentalmente la gestión de costos sirve para poder definir claramente o correctamente lo que se llama la rentabilidad del negocio, ¿sí? Porque si yo no defino claramente los costos o si yo no tengo en cuenta determinados costos que toda empresa puede tener y no la estoy considerando y estoy considerando, por ejemplo, como parte de mis propios gastos personales, nunca voy a saber si mi emprendimiento es rentable, ¿se entienden? Así que en esa parte, digamos que es muy importante, ¿sí? También sirve para poder gestionar, ¿sí? Gestionar la organización porque si uno conoce cuáles son sus costos y además sabe la composición de esos costos, va a poder tomar decisiones en cuanto a poder, por ejemplo, suprimir determinados costos que quizás no son necesarios o quizás son demasiado altos, porque esto todo tiene que ver, digamos, con los proveedores que pudiéramos llegar a tener.
Con lo cual, el primer paso es entender, ¿sí? Cómo está compuesto mi estructura de costos, ¿sí? ¿De qué se conforma mi estructura de costos, ¿sí? Luego, por supuesto, es importante la parte comercial y que son las ventas, ¿sí? Muchas veces los emprendedores tienen muy en claro la parte de la venta, ¿sí? Entonces se dedican mucho a vender, se dedican a vender, a vender, a vender, boca a boca, publicidad, redes sociales, etcétera. Toda esa parte es ventas, ¿sí? Pero a veces se deja de lado esta parte que también es muy importante, ¿sí? Porque la rentabilidad va a empezar a aparecer de esas dos interacciones, de la interacción que yo pueda tener, cuántas ventas pueda tener, pero también cómo yo administro mis costos. Si yo no soy eficiente, básicamente voy a perder dinero, con lo cual no va a ser sustentable un negocio, ¿sí? Cualquier cosita me pueden preguntando, o ya saben que me pueden ir haciendo alguna consulta porque no los veo, pero pueden hacer cualquier consulta, ¿sí? O se ve muy rápido. Bueno, luego tenemos la clasificación de costos, ¿sí? Ya ahora, mucho más en detalle, vamos a entender cómo se conforman los costos, ¿sí? Entonces, como yo bien les decía recién anteriormente, y como ustedes probablemente se puedan dar cuenta, siempre una empresa, un emprendimiento tiene una serie de costos, ¿sí? Un montón de costos. Desde, por ejemplo, la adquisición de mercadería, o si es una empresa productora, una empresa que produce, va a tener costos de producción, ¿sí? Entonces hay varios enfoques por los cuales uno puede establecer ciertos criterios para clasificarlo, ¿sí? Hay muchas definiciones. Esto es ya más teórico, pero nosotros tenemos varias formas de clasificar las cosas. Nosotros por cuestiones de tiempo y por razones digamos, de que creemos que es lo más interesante, vamos a ver algunas de ellas, las más importantes, ¿sí? ¿Y qué sería clasificar los costos? Bueno, básicamente yo tengo una serie digamos, de costos que yo tengo y luego los identifico según un criterio que yo me prefijo, ¿sí? Entonces, para ello yo tengo, la primera clasificación se llama por su identificación. Entonces, los costos de la empresa o del emprendimiento se van a dividir en dos, ¿sí? Costos directos y costos indirectos, ¿sí? Los costos directos son los que se relacionan directamente o fácilmente con el producto o servicio que se brinda la empresa o el emprendimiento, ¿sí? Ejemplos son la mano de obra directa, que sería digamos, la materia prima directa, ¿sí? ¿Qué sería la materia prima directa? Bueno, por ejemplo, si yo soy una panificadora y produzco pan, ¿sí? Ese es mi producto. ¿Cuál va a ser la materia prima directa? La harina, por ejemplo, ¿sí? La harina está relacionada directamente con el producto, ¿sí? Por eso se llama costo directo. Y, por ejemplo, un gasto que es de administración, por ejemplo, si esa pequeño emprendimiento tendría una especie de administración, sería un costo indirecto. Lo mismo con la mano de obra. La mano de obra va a ser directa si está relacionada con el objeto. Es decir, que esto, imagínense una pequeña empresa, estos serían los obreros, digamos, del sector productivo, ¿sí? Porque ese tipo de obreros está trabajando para poder eh, realizar el producto, ¿sí? Entonces esa parte, digamos, de costo de mano de obra va a ser directa cuando está relacionada con la producción y va a ser indirecta cuando no está relacionada con el sector de producción o con la producción del producto o servicio. Es decir, que podría ser, por ejemplo, empleados del sector administración, empleados del sector comercialización, ¿sí? Esos son los costos directos. Entonces, los costos directos son aquellos que no se pueden identificar plenamente con el producto o servicio que se brinda, ¿sí?
Bueno, esa sería una clasificación, una primera clasificación. Entonces, nosotros tenemos una X cantidad de costos, ¿sí? Ya para monetizarlo podríamos decir tenemos 1000, ¿sí? De esos 1000 podemos diferenciar que 800 son directos y 200 son indirectos, por ejemplo, ¿sí? Esa es una primera clasificación. Otra segunda clasificación sería según el área donde se consuma, ¿sí? Como yo le decía, esto ya hay que ir a, por ejemplo, hay que imaginarse una pequeña empresa o una empresa, ¿sí? En definitiva, los emprendimientos siempre van a buscar convertirse en empresas, ¿sí? Un emprendimiento a medida que va creciendo, lo que tiende es a generar una división de tareas por áreas, ¿sí? Entonces, vamos a decir, tenemos 4 tipos de costos según esta clasificación. La primera clasificación es costo de producción, ¿sí? Son los costos que se generan en el proceso de transformar materia prima en productos terminados, ¿sí? Todo lo que se genera para desarrollar el proceso productivo, ¿sí? Todo emprendimiento tiene un proceso productivo, eso es costo de producción, ¿sí? Luego tenemos costo de distribución, son los que se generan por llevar el producto o servicio hasta el consumidor final, ¿sí? Es todo, como su nombre les indica, la distribución, o sea, el transporte. ¿Cómo llega mi producto? Yo produzco una taza, ¿cómo hago para que ese producto va a llegar a mi cliente, ¿sí? Entonces eso va a tener un costo. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque es parte de los costos que van a impactar en la rentabilidad. Acuérdense, siempre vamos a tener rentabilidad, o por lo menos vamos a poder calcular un margen, digamos, a partir de las ventas y los costos, ¿sí? Un resultado. Luego tenemos costos de administración. ¿Cuáles son los costos de administración? Todo lo relativo al área administrativa de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, las hojas que se requieren para hacer facturas, el salario del personal administrativo, ¿sí? Esos son costos de administración. Son distintos que los costos de producción, ¿sí? Y luego tenemos los costos financieros, ¿sí? Que esto va a depender si la empresa ha decidido realizar la gestión, por ejemplo, de un financiamiento o de un préstamo, ¿sí? Los intereses que me cobra ese préstamo van a ser costos financieros, yo lo tengo que pagar y eso, lógicamente, va a impactar en mi rentabilidad y en mi gestión de costos, ¿sí? Bueno. Acá. Esa sería la segunda clasificación, ¿sí? Luego tenemos, de acuerdo a su comportamiento, tenemos costos fijos y costos variables, ¿sí? Esta es un poco la definición clásica que se realiza y es muy útil para los fines del análisis, de un primer análisis que ustedes deberían hacer, ¿sí? Todo emprendimiento debería hacer un análisis, una revisión de los costos, ¿sí? Entonces, una primera clasificación, una clasificación muy importante es esta, ¿sí? En esta nos vamos a detener un poquito más y vamos a poder establecer un modelo para estudiar esta, digamos, clasificación, ¿sí? Entonces son costos fijos y costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos? Los costos fijos son los que no dependen del nivel de actividad. Son los que se mantienen inalterables ante fluctuaciones en el nivel de actividad. ¿A qué llamo nivel de actividad? Bueno, el nivel de actividad es, digamos, el nivel de operatividad, el nivel de productividad, podríamos llamarlo, ¿sí? Es la cantidad de productos terminados que yo estoy en condiciones de producir y vender, ¿sí? Yo necesito esas dos condiciones, ¿sí? Primero tengo que tener capacidad de producción, porque yo necesito producir carteras. Imagínense, yo soy un emprendedor que produzco carteras, ¿sí? Necesito producir 1000 carteras. ¿Cuánto es mi capacidad productiva? ¿1.000.000? ¿Sí? Si es un producto, si es un emprendedor pequeño, probablemente sea difícil alcanzar 1.000.000, ¿sí? Capaz que producimos 1000, o capaz 500, o 100, o 10, ¿sí?
en un mes o en un año, ¿sí? Esto se puede analizar en un determinado periodo de corte, ¿sí? Entonces, los costos fijos no se mantienen inalterables ante fluctuaciones en el nivel de actividad, ¿sí? Eso recuérdenlo porque ahora vamos a ver un gráfico y es necesario entender esa lógica, ¿sí? Los costos fijos, ¿qué pasa con los costos fijos? Yo voy a tener costos fijos independientemente que tenga actividad o no, ¿sí? Por ejemplo, el caso típico sería un alquiler, ¿sí? Yo si el día de mañana decido irme a alquilar un local para tener al centro, imagínense. Yo voy a tener el costo de ese alquiler, venda o no venda, produzca o no produzca, ¿sí? Si yo no produzco nada, igual voy a tener ese costo fijo. Por eso ese costo fijo es fundamental entenderlo, ¿sí? Porque yo necesito cubrirlos para poder seguir operando y seguir haciendo una rueda, ¿sí? Y luego tenemos los costos variables. Los costos variables, por definición, se llaman a los que varían en función del nivel de actividad, ¿sí? Es decir, que cuando aumenta la actividad, o sea, yo la actividad yo lo voy a llamar Q, lo voy a llamar cantidad de productos terminados, ¿sí? Es la capacidad productiva de la empresa o del emprendimiento, son las 1000 unidades, yo voy a tener mayor costos a medida que avance y aumenta el nivel de los costos variables van a aumentar, ¿sí? ¿Cómo lo veo esto? Por ejemplo, con la materia prima. Podemos volver al análisis de una panificadora, ¿sí? Que necesita hacer kilos de pan, ¿sí? Ese va a ser mi producto terminado, kilos de pan. Yo, no es lo mismo producir 1 kilo de pan o 2 kilos de pan que producir 1000 kilos de pan. ¿Qué voy a necesitar? Más insumos. Pero si yo no tengo esos 1000 unidades, no voy a necesitar gastar en harina, todos los insumos que requiere hacer un pan, ¿sí? Eso es el proceso productivo. Me incrementa mi costo, ¿sí? Imagínense una gran empresa, una empresa de celulares que hace 1 millón de celulares, ¿sí? Ese millón de celulares tiene un costo y va a ser un costo variable, ¿sí? También tiene costos fijos, que son todo lo que voy a tener independientemente del nivel de actividad. ¿Se entiende? Bueno, esta clasificación, como yo les dije, es muy útil y es fundamental para entender la lógica de todo emprendimiento. Yo diría todo emprendimiento grande, pequeño, mediano, tiene esta lógica, ¿sí? Es la lógica de cubrir los costos fijos y luego con digamos, este, con esa pequeña rentabilidad que me va dejando cada unidad, poder cubrir mis costos fijos y obtener rentabilidad, ¿sí? Lo voy a poder ver si yo determino bien, ¿sí? Yo tengo que tener la capacidad para poder definir, al menos digamos, en un estimativo bastante correcto, cuál es mi costo fijo, cuál es la masa de costo fijo que yo tengo y cuál es el costo variable unitario, ¿sí? Yo necesito saber cuánto es mi costo variable por cada unidad, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer y lo que dice este modelo, ¿sí? ¿Para qué me va a servir? Para calcular lo que se denomina el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio en unidad lo podemos calcular en unidades físicas o en unidades financieras, ¿sí? Nosotros acá vamos a ver un ejemplo de unidades físicas, pero también se puede hacer por unidades financieras, ¿sí? ¿Y qué me va a decir el punto de equilibrio? Básicamente, cuál es el nivel óptimo, en realidad me va a decir cuál va a ser el nivel de producción, esto es, la cantidad de productos o servicios que yo tengo que ofrecer, tengo que vender para poder cubrir mis costos fijos y variables.
que los costos fijos más los costos variables va a ser el costo total. ¿Se entiende? O sea, que es el punto donde yo voy a, no voy a ganar ni voy a perder. ¿Se entiende? Es lo que se llama, o lo que se dice comúnmente, quedo hecho, ¿sí? Porque yo tengo que invertir al principio. Yo tengo que cubrir mis costos fijos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas unidades necesitaría vender para obtener beneficios? Esto es, ¿cuántas unidades yo necesito producir y vender para empezar a obtener beneficios? ¿Entiende? Y ahora vamos a ver un ejemplo para que quede más claro esta cuestión, ¿sí? Un ejemplo suele siempre verse, ¿sí? En un emprendimiento dedicado a la fabricación de remeras, se realiza una auditoría de costos y se llega a los siguientes datos, ¿sí? Bueno, algo importante. Ustedes, el día de mañana, o quizás en algún momento ustedes quieran aplicar este modelo y quieran poder entender cómo se determinan los costos fijos y variables, ¿sí? ¿Para qué? Para poder calcular el punto de equilibrio, por ejemplo, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es hacer un estudio, ¿sí?, de costos, ¿sí? En este caso, nosotros ya vamos a haber dado por supuesto de que conocemos cuáles son nuestros costos, ¿sí? Pero no siempre eso es una realidad. De hecho, es todo lo contrario. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no se conocen realmente cuáles son los costos, ¿sí?, de una empresa o de un emprendimiento. Entonces yo lo que tengo que hacer es estudiar internamente mi empresa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tengo que primero clasificarlos, ¿sí? Como yo les decía al principio, lo puedo clasificar por las clasificaciones que yo hice al principio o puedo hacerlo por costos fijos y variables, ¿sí? Para saber qué es un costo fijo, lo tengo que saber que el costo fijo no depende del nivel de producción. O sea, si me activa, por decirlo de una manera, es un costo fijo. Yo puedo definir que es un costo fijo siempre y cuando estén ahí, aunque yo no produzca el cero, ¿sí? Por ejemplo, el alquiler. El alquiler es el caso típico, ¿sí? Yo el alquiler lo tengo que pagar. Una vez que hice el contrato de alquiler, lo voy a tener que pagar, ¿sí? Y voy a tener, aunque venda, aunque no venda, que produzca o no produzca, yo voy a tener ese costo fijo. Entonces, ese claramente es un costo fijo. Costo variable, ¿qué van a hacer? Todos los insumos, materia prima, ¿qué me va a impactar en el costo de un solo producto? Tengo que poder calcular o llegar a la conclusión de que todo eso conforma lo que se llama un costo variable unitario. Y eso no es tan simple como parece, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso, el costo de una remera, vamos a suponer, 80 pesos por unidad, ¿sí? ¿Cómo yo llego a esos 80 pesos? Y bueno, tengo que ver cuánta tela uso y poderlo identificar que para una remera, cuánto me sale la tela, ¿se entiende? Pero además, por ejemplo, podría tener, esa remera podría tener botones. ¿Cuántos botones voy a tener que comprar para esa remera? Y todos los componentes que me van a determinar ese costo variable, lo sumo y puedo llegar a que es 80 pesos por unidad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ese análisis es interno y depende de cada una de las empresas, de cada uno de los emprendimientos. Todos los emprendimientos tienen, sobre todo cuando es un emprendimiento que se dedica a producir algo, tiene un costo variable unitario diferente. ¿Se entiende? Y por otro lado tenemos un precio. El precio, en general, digamos, surge del mercado, ¿sí? Porque el precio es, la mayoría de las veces, un dato que viene de la realidad, una variable que yo no puedo controlar porque está determinado, en la mayoría de las ocasiones, por el mercado. Es decir, si yo quiero comprar un celular, voy a notar que en varios lugares se vende a un precio muy similar, ¿se entiende? Un par de zapatillas, ¿sí? No sé cuánto puede salir un par de zapatillas, pero
si van a distintos lugares, van a encontrar que el precio es muy similar. Entonces yo no voy a tener tanta libertad para definir mi precio como yo quiera. ¿Se entiende? Entonces voy a tener que poner, quiero tener un volumen de venta importante, voy a tener que ponerlo a lo que dice el mercado. Otra forma de determinar el precio es a través de justamente analizar ese costo variable unitario y luego ponerle el margen que yo quiero agregarle. Por ejemplo, 50%. Entonces, lo típico, digamos, y es fácil de verlo en un mercado, ¿sí? Algo que es compra-venta. Yo lo compro a 100 y lo vendo a 150, ¿sí? Porque le pongo un margen. Pero en este caso, cuando es productivo, hay que calcular. Esa es la diferencia. Y el precio muchas veces surge de lo que el mercado me está dispuesto a pagar, ¿sí? Si yo pongo un precio, ese precio es 250 pesos y yo lo pongo a 600 pesos, va a ser difícil de que me lo compre. No significa que no se pueda, ¿sí? Se puede poner a 600 pesos, pero seguramente yo le voy a tener que meter un montón de atributos extra para que mi producto sea diferenciado y lo pueda vender, ¿sí? Entonces, esos son los datos que yo identifico podría ser significativo o que surgen de ese análisis de costo que yo realizo, ¿sí? Costos fijos, 1.000.000. Costo variable unitario, 80 pesos. Y precio de venta, 250 pesos. ¿Sí? Bueno. Y acá llegamos al famoso modelo costo, volumen, utilidad. ¿Sí? Este modelo lo podemos ver, lo que yo le dije anteriormente, lo podemos ver gráficamente. Se escuchó un ruido. Bueno, fíjense que ahí tenemos un gráfico de ejes cartesianos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver o analizar costos de una manera aritmética, por decirlo de una manera, que es todo lo que es numérico, ¿sí? 80 pesos, 1.000.000 de pesos, etc. ¿Sí? De otra manera interesante verlos a través de un gráfico que me determine la estructura de costos y el punto de equilibrio. Este es el gráfico, ¿sí? Del caso anterior, ¿sí? Y vamos a empezar a analizarlo. Yo tenía, recuerden, 1.000.000 de pesos de costos fijos, ¿sí? Esto, imagínense que es por un año, ¿sí? Yo llegué a una auditoría y dije 1.000.000 de pesos por año. ¿Por qué? Y porque yo analicé todos mis costos fijos que tengo y por mes son 88.000 pesos, o 100.000, algo así, ¿sí? En un año es 1.000.000, ¿sí? Definición del costo fijo es que el costo fijo no depende del nivel de actividad. ¿Se entiende? Esto es el nivel de actividad. El eje X, que es una eje, la variable es Q, que representa unidades de producto. Y luego tenemos el eje Y, representan pesos. ¿Sí? Es un eje de coordenadas cartesianas. ¿Sí? En el eje X, que es el horizontal, vamos a ver las cantidades producidas y vendidas, ¿sí? Acá tenemos 5.800, acá tenemos 10.000, acá tenemos 15.000, ¿sí? Imagínense, acá vendemos 15.000 remeras en un año. Acá vendemos 10.000 y acá vendemos 5.800. Son escenarios de venta, potenciales ventas, ¿sí? Esto es lo que vamos a aspirar a vender, ¿sí? Luego tenemos acá las unidades monetarias. 1.000.000, 1.250.000, 1.471.000, 1.800.000 y 2.500.000. ¿Sí? Bueno, para yo poder hacer esto, voy a necesitar hacer una serie de cuentas, ¿sí? Una serie de ecuaciones y cuestiones matemáticas. Lamentablemente, a alguien no le gusta matemática, pero es importante para poder determinar mi punto de equilibrio. ¿Bien? Entonces tenemos que partir por definir las funciones de costos, lo que se llama las funciones de costos, ¿sí? La función de costo me va a decir que la función de costos fijos es de 1.000.000 de pesos, es 1.000.000. Entonces ponemos costo fijo igual a 1.000.000. Costo variable, 80 por Q.
El costo variable, ¿cómo se determina el costo variable? Esto ya no es costo variable unitario, esto es el costo variable, ¿sí? Entonces, la función de costo variable va a ser 80 por Q. ¿Por qué 80 por Q? Porque yo voy a tener 80 pesos por cada unidad de producto, ¿sí? Entonces, si yo produzco una sola unidad, la Q va a ser 1, entonces voy a tener 80 pesos de costos variables. Si yo produzco 2 unidades, 160. Si yo produzco 3 unidades, 8 por 3, 24. 240, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que va a ir creciendo. A medida que yo incremento la Q, mi productividad, mi nivel de actividad, el costo variable va a aumentar, ¿sí? Esto es, imagínense, yo tengo que hacer 1000 kilos de pan, tengo que hacer 1000 kilos de pan por 80 pesos de costo variable, unitario, ¿sí? Eso representa el 80Q. Entonces la función de costo total va a ser la suma de estas dos, 80Q más 1.000.000. El punto de equilibrio, aritméticamente, es cuando el ingreso total es igual al costo total. ¿Qué significa esto? Bueno, el ingreso total va a ser 250Q, ¿sí? Igual a 80Q, ¿sí? Acá no vamos a detenernos tanto en la cuestión matemática, pero sí vamos a entender de que si 250Q es el precio de... es mi función de ingreso total, es decir, acá está el análisis de las ventas, y acá está en la parte izquierda, y en la parte derecha tenemos los costos, ¿sí? El punto de equilibrio va a ser entonces el nivel de actividad o el nivel de Q, donde los ingresos totales son exactamente iguales a los costos totales, ¿sí? Es decir, haciendo una serie de pasos algebraicos, una ecuación simple, 250Q menos 80Q igual a 1.000.000, paso para este lado, me da Q de equilibrio, esta 5.800, ¿sí? Está acá. Es decir, que mi punto de equilibrio en este caso va a ser 5.882 unidades. ¿Qué significa esto? Que yo, como mínimo, para no perder plata, voy a necesitar producir y vender 5.800 unidades de productos que representan 1.400.000 pesos, ¿sí? Entonces vamos a analizar cada una de estas rectas, ¿sí? Primero, costos fijos. Costos fijos, partimos de 1.000.000, ¿sí? Yo tenga el nivel de actividad o no tengo 1.000.000 de pesos, supónganse alquiler, ¿sí? Entonces, los costos fijos son fijos inalterablemente según el nivel de actividad. Es decir, que independientemente de cuánto yo produzca, los costos fijos son iguales. Son siempre, por eso es una recta horizontal en donde yo puedo producir 15.000, 10.000, 1.000.000 y mis costos fijos van a ser los mismos, ¿sí? Al menos en un plazo determinado. Entonces tengo 1.000.000 aunque produzca 0, ¿sí? Yo acá estoy imagínense el día 0, alquilé un local y arranqué con 1.000.000 de pesos abajo, ¿se entiende? Entonces ya tengo 1.000.000 de pesos de costo fijo. Y acá se mantiene durante toda la vida del análisis, ¿sí? Esto supónganse que es un año. Luego tenemos esta otra recta, que es la recta de ventas o ingresos totales. El ingreso total, fíjense que nace en el punto 00, es decir, esta es la venta, ¿sí? Acá está la venta. Yo produzco 0 unidades y ¿cuánto me va a dar el mercado? ¿Cuánta plata me va a dar a mi bolsillo? Si yo tengo 0 venta y 0 producto, 0 pesos, ¿sí? Acá si yo no vendo nada, acá está la dura realidad de los emprendimientos. Fíjense, yo no vendo, estoy acá. Y me puedo mantener siempre acá, ¿eh? Si yo no vendo, mi emprendimiento no arranca, básicamente. Y acá, fíjense que como yo determiné que mis productos yo los vendo a 250 pesos, a medida que yo voy incrementando la producción, voy a ir incrementando mis ventas en términos monetarios, ¿sí? Acá, si yo llego a vender 5.882 de producto, tengo 1.400.000. Pero si yo vendo, por ejemplo, 10.000 unidades, ya tengo 2.500.000, ¿sí? Y
Algo importante que me dice el punto de equilibrio es, producir al menos esto, ¿para qué? Para quedar hecho, ¿sí? A la izquierda de este punto son puntos de pérdida. Está todo este punto, ¿sí? Tengo más costos que ingresos. Y a la derecha de ese punto tengo utilidad. Entonces yo voy a desear armar toda mi estructura, mi emprendimiento, por encima de este punto, ¿sí? En el periodo señalado, ¿sí? Entonces, si yo produzco 6.000, voy a tener utilidad. Si yo produzco 10.000, voy a tener utilidad. Si yo produzco 15.000, voy a tener utilidad. Entonces, analizo cualquier punto. El punto 10.000, tengo 2.500.000 y tengo 1.000.000 de costos 800. Estoy acá. Este vértice es mi utilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a desear? Obviamente, vender. Cuanto yo más venda, mayor, mejor me va a ir, ¿sí? Eso es claro. Pero si yo vendo menos que esto, ojo, porque voy a estar, incluso si vendo 5.000 unidades, ya tengo 1.250.000, 250 de costo variable y 1.000.000 de costo fijo, ¿sí? Entonces no voy a desear estar en este punto, ¿sí? Por eso es que siempre es importante el punto de equilibrio, ¿sí? Porque es determinante para poder saber o conocer cuál es mi nivel óptimo donde yo debería estar produciendo y vendiendo, o cuánta cantidad, ¿sí? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuánto tienen que vender para empezar a ser rentables? Este es el modelo para poder conocer si están operando en una región de utilidad o una región de pérdida, ¿sí? Por eso es importante. Sobre todo cuando tienen costos fijos. Porque cuando tienen costo variable, quizás no es tan difícil, pero ya cuando se van a alquilar, cuando tienen que pagar personal todos los meses, ¿sí? Necesitan vender. Así que en eso un poco consiste el análisis, ¿sí? Bueno, hasta acá es lo que les voy a dar yo de la parte de costos. Si tienen alguna consulta, alguna duda, la podemos evacuar. Y si no, seguimos. Hola. Todavía no vemos, pero ahí está compartiendo. Chicos, aprovecho mientras comparte, no sé si querés hacer algunas consultas, si algunos tienen alguna consulta. Ahí estaba leyendo, ahora en un ratito compartimos el link de asistencia, ¿sí? Así que tranquilos con eso. Y después recuerden, mañana ya vamos a sacar la convocatoria, que la próxima charla también es digital y es el próximo miércoles 24 de 2 a 4, ¿sí? Para no complicarlos con el horario, siempre es de 2 a 4. Así que ténganlo en cuenta, cualquier duda me hablan en el chat, pero es el próximo miércoles. Ahí está Diego. Bueno, no, les decía si tenían alguna consulta o alguna duda, si no podemos seguir. Disculpa que te moleste. Ahí Yara tiene la mano levantada. Si querés, Yara, escribir por el chat y yo le hago llegar la consulta a Diego. Si no, Diego, si puedes leer el chat también, así no hago de intermediario, no hay problema. Como vos quieras. Pero bueno, todos ponen muy... Por ahora no. Ahí hay gente... Lo que sí nunca lo había llegado, nunca lo vi, digo, uy. Disculpe, no sabía Nunca te vieron, que Diego. estaba la cámara. No sé si ahora está un poco. No, está apagado por eso. No, está apagado. Ahí te hacen una consulta, Diego. Te hacen una consulta que te preguntan de dónde salen los 80 pesos por la cantidad de unidades. No sé por qué no puedo. Cuando termines de compartir. Porque, claro, cuando yo comparta,
si yo no comparto, no se ve. No sé por qué. Pero cuando comparto no se ve, o algo así. Bueno, ahí había una pregunta que es, ¿de dónde surgen esos 80 pesos? Bueno, como yo les dije, este análisis va a requerir que ustedes para adentro hagan internamente un análisis de los costos fijos y variables, ¿sí? Entonces, los costos fijos no dependen del nivel de actividad, los tengo que reconocer. No va a haber, digamos, algún lugar donde ustedes pueden sacarlos, ¿sí? Entonces, yo necesito hacer ese análisis, ¿sí? Por un lado, tengo que decir que todo esto, o sea, imagínense un negocio bastante grande, ¿sí? Yo tengo 10 millones de costos, ¿sí? De esos 10 millones, ¿cuáles son costos fijos y cuáles son variables? Lo primero tengo que saber, ¿sí? Entonces, yo decido, a través de clasificarlos en costos fijos y variables, que 8 millones son costos fijos. Y los variables van a ser esos 2 millones. Divido la cantidad de producción, voy a poder sacar el costo variable. La otra manera es ver un solo producto. Ustedes fabrican, por ejemplo, remeras, ¿sí? O carteras. ¿Qué necesitan? Cuero, botones, imagínense, no sé, otro insumo, ¿sí? Todos esos insumos me va a sumar en un solo producto 80 pesos, ¿sí? Es el análisis, ¿se entiende? Va a depender de cada producto o servicio, va a tener un costo variable unitario diferente, ¿sí? Y obviamente, ¿qué voy a desear? Que el costo variable unitario sea menor a mi precio de venta, ¿sí? Si mi costo variable unitario es 200 pesos, lo venderé a 250, por ejemplo. Y con esos 50 pesos me sirve para cubrir los costos fijos y todos los demás otros costos. Bueno, me alegro. Bueno, chicos, vamos a entonces dejar el lugar a Gabriel. Bueno, nos vemos, chicos. Ahí está. Perdón, chicos, ahí los molesto, Diego y Gabriel. Ahí sí pueden compartir porque no estamos viendo la presentación y tampoco estamos viendo la cámara, digamos, ¿sí? Mientras, cualquier consulta que tengan en el chat, chicos, yo ahí los voy leyendo. Buenas tardes, creo que ahí sí me están viendo, Hernán, ¿estamos de acuerdo? Yo todavía no te veo, Gaby. Fíjate si no tenés minimizada la presentación, si estás compartiendo bien. A ver, Diego, ayúdame. Ahí deberían abrir esa presentación. ¿Esa? ¿Escritorio? Ahí ponerle compartir audio. No. Y ventana de aplicación. No. No. Ahí está, ahí estaba, ahí veíamos la imagen, pero no estaba compartida la presentación. Muy bien. ¿Ahí ves, Hernán? Ahí vemos, debes tener la presentación minimizada. ¿Y me escuchás? Y te escucho perfecto, sí, sí. No sé si quedó colgada alguna consulta para Diego. Creo que no, pero si no, avanzamos. Decime vos, Hernán. Dale, no, avanzá, hacé la presentación. Poné la presentación, yo cualquier cosa te voy diciendo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriel, también trabajo en el IADEP, soy asesor del área de proyectos.
y nos pareció interesante, además de todo el marco teórico que les presentó Diego en cuanto a composición de costos y demás, presentarles tan sencillo como pudimos armar, un flujo de fondos de un proyecto en particular, que no les voy a contar por qué lo elegimos, justamente porque detrás de la pata de costos que dio Diego hay una pata que es ingresos, que está bueno también que lo veamos en este flujo de fondos. ¿Por qué elegimos un proyecto de acuicultura? Básicamente de producción de carne de trucha arcoíris en este caso, ¿sí? Si acá pueden ver la presentación, el eje de la Jacastón es la sustentabilidad, entonces elegimos un proyecto que en su momento nos gustó mucho, que decidimos financiarlo desde el organismo. Perdón, Gaby, sí. no se ve la presentación, Gaby, perdón. A ver. Estás compartiendo pantalla, pero no se ve la presentación. Fíjate que la debes tener en alguna pantalla. Minimizada. ¿Cómo? O en alguna pestaña. Empieza de vuelta, sacar, dejarlo compartir. Ahí voy, Hernán. Tenés que... Ahí dejaste de compartir. Sí. Porque esto a veces no... Ahí está. Ahí va. Ahora sí. Ahí estamos. Todavía no se ve nada. No estás compartiendo ahí. ¿Están ahí, chicos? No vemos nada todavía. Ahí les recordaba, mientras los chicos se están conectando, les recordaba que la próxima clase es el miércoles que viene, ¿sí? Es virtual. Ahí te vemos, Gaby. Ahí me ves, perfecto. Y... ¿me escuchan y ven la presentación? Ahora sí, dale, seguí. Ahí vemos la presentación y me escuchan, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, dale. Bueno, perdón entonces por las idas y vueltas. Les decía, además de todo el marco teórico que les contó Diego, decidimos, digamos, a la hora de armar la presentación, elegir un flujo de fondos de una empresa que en su momento nos gustó financiar, nos pareció que tenía un horizonte que desde el organismo, son los proyectos que desde el organismo y desde la provincia se elige financiar, y además, y fundamentalmente, tenía un montón de condimentos que se relacionan con la sustentabilidad, que es el eje al que se orienta esta hackathon, ¿sí? Entonces, ¿por qué la elegimos? Es una empresa que se dedica, ya empezó a trabajar, a producir carne de trucha arcoíris. Producir carne de trucha implica engordar animales desde que son muy pequeñitos hasta que pueden faenar y comercializar. En un principio esa es una actividad que necesita un manejo y un seguimiento y un montón de tareas que impliquen que no contamines el lago en el que estás trabajando, ¿sí? Por eso, entre otras cosas, la elegimos. Fíjense que acá abajo del todo, en la filmina, dice, concesión brindada por el Ministerio de Producción e Industria de la provincia de Neuquén. O sea, ¿qué pasó acá? El Estado, a raíz de las presentaciones que hizo la empresa, del estudio de impacto ambiental que hizo y de toda una serie de cuestiones relacionadas con la sustentabilidad, le dijo a esta empresa, está bien, ese punto en un lago, que en este caso era el lago Icurá, donde vos querés trabajar y en las condiciones que vos lo estás planteando, buenísimo, hacelo que está bien y no estás contaminando. Primer punto, entonces. Empresa que cumple con cuestiones de sustentabilidad desde
lo que implica no contaminar el medio ambiente. Entonces, ¿qué tenía? Tenía un sistema de manejo adoptado para cultivos intensivos, basado en buenas prácticas de acuicultura, inocuidad de productos, cuidado de impacto ambiental. También, puntualmente, el financiamiento que nos pedían era para el uso de energías alternativas, para captación de agua, para generación de energía, con paneles fotovoltaicos, bueno, una serie de cosas que también están directamente relacionadas con lo que es un proyecto sustentable. Y por otro lado, la provincia busca promocionar esta iniciativa de la provincia. De nuevo, desde el Estado se fomenta que el empresariado tenga proyectos de este tipo. Bueno, por estas cuestiones que acá estoy resumiendo, es que decidimos analizar este proyecto y post-análisis se aprobó desde el directorio del organismo el financiamiento para con este proyecto. Vamos a pasar a la siguiente filmina, espero que se haya entendido. Básicamente acá lo que vamos a hacer es, nosotros trabajamos en el flujo de fondos presentado por la empresa y que nosotros oportunamente estudiamos, lo simplificamos porque tenía muchas cuestiones más complejas que esto que estamos poniendo acá, pero a los efectos de que se entienda va a servir. Esto que ustedes están viendo en realidad tiene un sustento en un archivo en Excel, que eventualmente podemos compartirlo, o podemos compartir un modelo de este archivo que les va a servir y que es fundamental a la hora de analizar cualquier emprendimiento que quieran realizar. Hernán, cualquier consulta vos me vas avisando, ¿sí? Estas son las inversiones que nos planteó la empresa. Tengan en cuenta que los valores que vamos a ver son de hace un tiempo atrás, ¿sí? Van a encontrar valores de sueldos y demás cosas que lo van a ver bajos, es porque eso no lo ajusté y son valores de hace un tiempo, ¿sí? Todo esto que tenemos acá, armar una casa de personal, armar un galpón, mejorar caminos de acceso al lago, desde el punto que se ingrese desde la ruta hasta este lago, armar jaulas flotantes, que es donde se hace la cría de los peces, redes, que son las que van a las jaulas para que los peces no se escapen, básicamente, sistema de provisión de agua, de energía, una embarcación porque le hace falta. Bueno, todo lo que vemos acá se planteó como una inversión de alrededor de 24 millones de pesos. Fíjense que además hay dos columnas al final, una habla de vida útil y otra plantea la amortización. Esto es un insumo de la última planilla que vamos a ir a ver, pero es importante, que es para el cálculo de amortizaciones, que a su vez es un costo en la última planilla que vamos a ver, que es la del flujo de fondos. ¿Qué pasa? Todo lo que esté relacionado con bienes inmuebles tiene una vida útil de 50 años y se amortiza contablemente en 50 años, ¿sí? Estos 84.000 que se ven acá son 4.200.000 dividido 50. Lo mismo para un galpón, porque forma parte de un inmueble, lo mismo que caminos de acceso. Todo lo demás son bienes de uso que tienen una vida útil de 5 años y por eso el monto de la amortización se divide por 5. De nuevo, esto lo vamos a ver al final, pero es importante y tiene que estar en el cálculo de cualquier emprendimiento que tengan, ¿sí? Entonces, primer hoja del archivo de Excel en el que copiamos y pegamos acá, inversiones a realizar por la empresa. Que no necesariamente es el financiamiento que la empresa pide, ¿sí? Esta era la inversión del proyecto en general, y cuando uno estudia la rentabilidad del proyecto, lo estudia por el total de las inversiones que requiere y no por el financiamiento que pida, a nosotros, al IADET, a un banco, a un socio, a quien sea, ¿sí? Entonces, había que invertir esto, 24.700.000 pesos. ¿Qué se tiene como ingreso? Como les decía recién, esta empresa produce carne de trucha arcoíris. Un proyecto no empieza con su máxima capacidad desde el inicio,
sino que en este caso se planteó con una capacidad de producción de 40 toneladas el primer año, o sea, 40.000 kilos, 80 toneladas el segundo año, 150 el tercero, 250, estos son toneladas, ¿sí? O sea, 250.000 kilos en el año 4 y 350.000 kilos en el año 5, que es el máximo de producción que se le permitió en la concesión que le realizó la provincia. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué acá está detrás el concepto de sustentabilidad? Porque el organismo que miró este proyecto, que lo analizó y lo estudió desde el punto de vista de impacto ambiental, le dijo, hasta 350.000 kilos por año podés producir. Más no, porque ya estamos haciéndole algo al lago que no queremos que le pase. Entonces, este es el tope de producción que yo como Estado te dejo que vos produzcas. Bien, pero para empezar empezó en 40 toneladas al año. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un aprendizaje, hay una capacidad, hay una serie de inversiones que hay que ir haciendo que nos van a llevar a nuestra capacidad máxima de producción. Bien, variable directamente relacionada con el volumen de producción y que un poco lo vieron con Diego también. Ingresos. ¿A cuánto voy a vender el bien que estoy produciendo? El precio de venta está planteado en 600.000 pesos por tonelada, o sea, 600 pesos por kilo de trucha, ¿sí? Por ende, estos 24 millones de pesos surgen de vender 40 toneladas de carne a 600.000 pesos la tonelada, o 40.000 kilos de carne a 600 pesos la tonelada. El año 2, como duplica la producción, duplica los ingresos, y así sucesivamente el resto del tiempo. Este, por ejemplo, era un proyecto hasta 10 años que estaba presentado en flujo de fondos. Nosotros hicimos un recorte y lo pusimos en 5 años para que sea más fácil el análisis. De nuevo, y esto está íntimamente relacionado con lo que vieron con Diego en lo que es costo variable. Costo de materia prima y servicios. Alevinos, que son los pescaditos chiquitos que compra la empresa, porque la empresa no producía los pescados pequeños, sino que a partir de comprar alevinos los engordaba y después los vendía, o los vende porque todavía produce. Hay un cálculo por tonelada de... En realidad los alevinos se venden por unidades, ¿sí? Por cada 1000 unidades se venden. Bueno, la empresa tiene que destinar 18.750 pesos por cada tonelada de carne que produce en alevinos. En alimento, 85.300 pesos. En costo de faena, 80.000, y en el transporte de faena, 12.000. Conclusión, el costo unitario por tonelada es de 269.000 pesos. Acuérdense que vende a 600, ¿sí? Bueno, el costo variable, si quieren pueden verlo así, o de materia prima y servicios para esto, es de casi 300.000 pesos. Sigamos a otro de los ítems. Mano de obra, todavía no estaba puesta la mano de obra ahí. Esta empresa plantea un jefe de producción, operarios, administrativos. Bueno, plantea 4.700.000 pesos de costo por año. Recuerden que estos valores son de un tiempo atrás y no están actualizados. Siempre ponemos cargas sociales un 45%, que es el costo adicional que tiene el empresario al momento de pagar un sueldo. Una cosa es lo que recibe el empleado y otra cosa es lo que le cuesta al empleador esta persona, que aproximadamente es un 45% más de lo que recibe de bolsillo o en su salario el empleado. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Como un costo prestado por servicios, tenían planteado un técnico acuícola que no es empleado de la firma, pero que presta el servicio de verificar el estado de todo el nivel de producción que tiene. Otros gastos, movilidad para acercarse hasta el embalse, varios que pueden ser costos administrativos y demás, 300.000 pesos por año. Todas estas hojas que vieron antes nos llevan a esto, que es como un resumen que concatena toda la información que había atrás.
Fíjense que acá la inversión en activos fijos está en 24 millones y es lo mismo que vimos en la primera hoja. Acá, ¿sí? Fíjense que acá están las amortizaciones también. Y acá también tenemos amortización y depreciación es lo mismo. Acá tenemos la depreciación, ¿sí? Entonces, la empresa, para empezar, en el año 0, que es antes de empezar, tiene que invertir 24 millones de pesos. El año 1 planificó producir 40 toneladas de carne, las vendió al precio que dijimos y le significó este ingreso, tuvo estos costos, acá agregamos ingresos brutos, que tomamos un 3% que es para esta actividad, entonces del nivel de producción, el 3% es lo que es ingresos brutos, son 720.000 pesos, que es el 3% de 24 millones de pesos. Este claramente es un costo variable, volviendo a la charla que les dio Diego. Las depreciaciones, que en realidad la depreciación o amortización no es un costo dinerario que tiene la empresa, pero sí es contable, y por eso lo ponemos acá. ¿Sí? No es plata que el empresario saca de su bolsillo para pagar la depreciación, pero sí se utiliza para el pago del impuesto a las ganancias, como un costo. ¿Por qué? Porque una vez que esto se amortiza, el empresario tiene que volver a adquirir estos bienes para poder continuar con la producción. Entonces, se toma como un costo para el cálculo del impuesto a las ganancias. ¿Sí? De nuevo, el total de los egresos entonces fue de 21 millones de pesos. La utilidad antes del impuesto a las ganancias fue de casi 3 millones de pesos. Tomamos un 30% de impuesto a las ganancias. Volvemos a sumar las depreciaciones porque no fue un costo dinerario, entonces monetariamente este dinero sí lo va a tener la empresa. Y suma y resta de todos estos ítems implica que el primer año tuvo un flujo de fondos netos económicos de 5.800.000 pesos. Lo mismo, para el segundo año se toma el nivel de producción, se toman los gastos y esto generó un flujo de fondos positivo de 14 millones de pesos. Para el tercer año fueron 29, para el cuarto son 50 y para el quinto son 73. ¿Sí? De nuevo, esto surge de proyectar un nivel de ingresos, un nivel de gastos, calcular las amortizaciones, calcular lo que se paga de ingresos brutos, de ganancias, y haciendo todas esas cuentas queda este nivel de ingresos netos. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para venir acá, que implica que este proyecto tiene una tasa de retorno del 73% con un valor actual neto de 51 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si todo el flujo de fondos que yo voy generando lo descuento a una tasa, que en este caso tomamos el 20%, ese proyecto me genera este nivel de utilidad. Y tiene una tasa de retorno del 73%, que es la rentabilidad del proyecto, básicamente. Entonces, de nuevo, ¿qué quiere decir esto? Que si yo consigo financiación a una tasa menor al 73%, este proyecto es rentable. Si yo no consigo financiación a esta tasa del 73%, el proyecto deja de ser rentable. Y esto es lo importante, y esto es lo que cada vez que tenemos un emprendimiento o un proyecto en particular, esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué flujo de fondo tenemos? ¿Qué tasa de corte tenemos que usar para tomarla como posibilidad de financiamiento? ¿Y qué rentabilidad nos generó este proyecto? Básicamente, este es el resumen de este proyecto que vimos. Y podríamos pasar a consulta, si les parece. Ahí Gaby y Germán pregunta si el flujo vendría a ser la ganancia. No, el flujo es el flujo. La ganancia es esto. En términos brutos,
La ganancia de cada año es esta última celda de acá. 5.870.000 para el año 1, 14 millones para el año 2, 29 millones para el año 3, pero tengan en cuenta que para empezar empezaron con 24 millones, ¿sí? ¿Sí? Y esta rentabilidad que tenemos acá... Se escuchaba recién, pero anda tranca. Sí, estoy tranqui. Esta rentabilidad que tenemos acá incluye considerar que invertiste 24 millones de pesos al principio. ¿Se entiende? Perfecto, Gaby. Germán, cualquier consulta que quieras, ahí te hago otra consulta, Gaby. Germán, Dale. cualquier cosita, seguís en el chat. Ahí pregunta Yara, ¿la ganancia sería el monto que esté por encima del punto de equilibrio? De nuevo, si unimos las cifras por encima del punto de equilibrio, claramente sí. Claramente podríamos haber hecho el ejercicio que hizo Diego con este proyecto. Lo que pasa es que la idea acá es ver esto. Era hablar un poquito de financiamiento, de cuánto me conviene a mí endeudarme para encarar un proyecto o no, ¿sí? Pero sí, la ganancia es a partir del punto de equilibrio, claramente. Perfecto. No sé, Yara, si tenés alguna otra duda. Cualquier consulta que tengan, chicos, vayan escribiendo en el chat. Ahí, Carla, te contesto. Sí, vamos sacando las dudas. Ahí, Carla, obviamente vamos a pasar este material y la grabación también para que puedan repasar, porque por ahí son muchos números y está bueno que puedan hacerlo. Y si Ahí les te leo parece, Hernán, ¿sí? otra cosa que podemos acercarles también es el archivo en Excel, que es el sustento de esto que yo les di. Eso también se lo podemos hacer y le podemos dar uno en blanco para que completen con su proyecto en particular y si quieren nos pueden ir consultando a nosotros o a los mentores. Pero básicamente esto que están viendo acá es el reflejo de un archivo en Excel sencillo, tan sencillo como se puede hacer, pero que te permite ver la potencialidad de tu proyecto. Eso también lo tenemos disponible. Genial, genial, Gaby, porque estaba justo Matías preguntando eso, así que les vamos a hacer llegar la presentación y el Excel, porque sí, obviamente para la presentación de sus proyectos en el final de Hackathon van a tener que hacer un flujo de fondo, lo van a necesitar para ver cuáles van a ser sus ganancias y poder proyectar. Pero ojo, tampoco se asusten, lo van a poder hacer con su tutor y un poquito Eso mismo, van a tener un más tutor que los va a tranquilo. ayudar, y si no, nosotros también. ¿Sí? De hecho, Verónica, una compañera de trabajo nuestro, es tutora, y estas cosas las maneja perfectamente. Está bien, ahí para que lo tengan en cuenta, Verónica Chuliver está en el listado que le pasamos. Si tienen que hablar con más de un tutor, obviamente pueden hacerlo, si es otra consulta que me habían hecho. Ahí te hago una pregunta de Ernesto, que aclara desde su ignorancia, dice que para ver la rentabilidad hay que tener en cuenta el mercado, pero ¿puede pasar que lamentablemente por razón del mercado no consuma lo previsto? Ahí está, esperá, Hernán, que voy a ver si me puedo poner en la cámara, si me ven. Dale, buenísimo, si te pueden ver y si te ¿Cómo puede vamos? poner Diego, así ya los chicos los conocen a los dos. Un segundito y ya te contesto, ¿sí? Dale. Ahí estoy, ¿verdad? Ahí estás, ahí te vemos. Sí, sí. Bueno, entonces, nada, un gusto estar acá de nuevo, ahora que me pueden ver. Sí, ahí tenés el riesgo de la actividad. El riesgo de la actividad es que vos no tengas mercado, ya sea produciendo remeras, como les planteó Diego, o produciendo lo que sea. Podés producir un commodity. Si vos producís un commodity, te garantizás la venta de tu producto y no te garantizás precio, porque es la definición de commodity. Entonces, si vos fueras un productor de soja, de maíz, de trigo, no tenés problema de comercialización. Cuando vos querés vender, vendés. El mercado lo tenés garantizado y no te garantizás el precio. Cuando no vendés un commodity, te garantizás el precio porque lo pones vos, pero el nivel de producción en algún punto te lo va a definir el mercado. Y ese es el riesgo de toda actividad.
No sé si quedó claro. Sí, quedó claro. Cualquier cosita, Ernesto, y quedó alguna duda, lo escribís en el... Ahí dice genial, Ernesto, ¿sí? Así que buenísimo, Gaby. ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Obviamente que con el Excel y la presentación y con la ayuda del tutor, ustedes van a poder bajar toda esta información al proyecto que estén trabajando, ¿sí? Ahí veo que en el chat alguno pone ahí proyectos que tienen otra complejidad según el mercado. Es una realidad, pero bueno, apóyense en su tutor para ir viendo todas esas variables. De hecho, este proyecto tenía bastante más variables que las que yo les presenté acá. Pero bueno, tratamos de hacerlo. Son cosas complejas que si uno no se dedica a esto, no está en el día a día con esto, no son tan fáciles de ver. Nada, tratamos de simplificarlo tanto como pudimos. Perfecto, chicos. Y por otro ¿sí? lado, perdona, también hay análisis mucho más complejos que se van a hacer para analizar, perdón, la redundancia, un proyecto, ¿sí? Se pueden hacer muchas cosas más. Esto es como lo más básico y dentro de que es complejo, lo más fácil de ver y de analizar, ¿sí? Perfecto, Gaby. Muy claro también la explicación de Diego. Yo ahí no leo ninguna consulta. Hay una consulta de hola, soy Alejandra, que ahora te la contesto, ¿sí? Ahora me voy a quedar un ratito, 5 minutos, para contestar algunas dudas del proyecto en sí, de la hackathon y tutores y demás. Pero bueno, si no tienen ninguna consulta más para los chicos del IADEP, nada, que les quiero agradecer. La verdad que, bueno, obviamente que con Teams muchos de los que se conectaron hoy, igual los chicos recién empiezan a usar Teams o seguramente utilizarán otra de las tantas herramientas que hay. Así que bueno, les agradezco que nos sepan disculpar por ahí los cortes, las interrupciones, el compartir pantalla. Pero bueno, Sí, la idea es que la tónica de los talleres sea así, sea descontracturado. desde nuestro lado también disculpa porque se cortó y fuimos y venimos, pero bueno. Nada, tuvimos ahí un temita, pero lo resolvimos por suerte. Bueno, chicos, entonces Gaby, Diego, les quiero agradecer, ¿sí? Les mando un saludo. Cualquier cosita, obviamente, ellos Bueno, están a disposición. Ahí está No, Diego, para los que lo querían ver. y desde el organismo, gracias por la invitación desde ya. gracias chicos. Buenísimo, chicos. Muchísimas gracias, ya los libero. Voy a cortar la grabación para después poder